Fabio Waltenberg es profesor de Economía de la Universidad Federal Fluminense en Brasil e investigador en el Centro de Estudios sobre Desigualdad y Desarrollo, SEDE por sus siglas en portugués. Cuenta con una licenciatura y una maestría en Economía otorgados por la Universidad de San Pablo y es doctor en Economía por la Universidad Católica de Louvain, Bélgica. Sus investigaciones están enfocadas en el análisis de políticas sociales con énfasis en educación y políticas de transferencias monetarias. Actualmente es investigador visitante en la Oficina sobre Desigualdades del Colegio Brasileño de Estudios Avanzados en la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordina el grupo involucrado en la evaluación del Programa de Ingreso Básico Ciudadano, o Renta Básica, como le hemos llamado en algunos otros espacios, en Maricá. Bienvenido, Fabio. Y por último, Pablo Yanes, quien es economista y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es coordinador de investigaciones de la sede subregional de la Comisión Económica por América Latina y el Caribe, CEPAL, en México. Y es fundador de la sección mexicana de la Red de la Renta Básica. Así que bienvenido, Pablo. La estructura pues, de este conversatorio estará dividida en dos rondas. Una primera en donde los panelistas pues, tendrán 15 minutos para exponer a partir de una pregunta que yo les compartiré. Y luego pues estaremos haciendo preguntas específicas de 5 minutos a los 3 para abrir un espacio de preguntas, respuestas y comentarios con quienes nos acompañan el día de hoy. Y pues sin más, Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nos gustaría que nos comentes desde la experiencia de la política de renta básica universal o renta básica ciudadana, como es denominada en portugués, implementada por la Municipalidad de la Ciudad de Maricá, bajo tu perspectiva como investigador a cargo de evaluar dicha política. Bienvenido. Gracias, Gabriela. Quisiera agradecer a la Red Latinoamericana de Renta Básica y a todos los que están participando acá, Julio, Pablo, Carlos, Gabriela, y también a los que nos ven ahí por YouTube, Facebook, Twitter y todo eso. Les voy a contar un poco sobre Maricá. Más tarde, en el momento de las preguntas, quizás podemos hablar del debate más general en Brasil también, que quizás hay un debate interesante, quizás interesa a las personas, pero voy a tratar de, en esa primera intervención, hablar más de Maricá. Bueno, como decía Gabriela, una renta básica universal, según una definición, digamos, ideal o canónica, no sé, digamos, la más conocida, es un beneficio regular, generalmente mensual, pero tiene que ser regular, en dinero, o sea, no son vouchers, no son otros tipos de transferencias, es individual, incondicional y universal. Lo que vamos a ver cuando hablemos de Maricá es que cumple algunos de esos criterios, pero no todos, y algunos yo diría en parte, ¿no? Caminando hacia lo que sería ese ideal, ¿no? Esa configuración ideal de renta básica. Les cuento un poco sobre la historia, de dónde vino eso. No surgió de la noche al día, ¿no? Es algo que se fue poco a poco incrementando en la ciudad de Maricá, empezando a partir del 2013. En 2013 empieza el gobierno de Washington Quaquá, que fue alcalde en Maricá por el Partido de los Trabajadores durante 8 años. Después, hace 4 años, ganó Fabiano Horta, que es el sucesor de Quaquá, del mismo partido, y siguieron más o menos en el mismo tipo de políticas. Y ahí ya en 2013, y ese es un punto importante, antes que hubiera renta de petróleo en Maricá, ese es un punto bastante importante, antes que Maricá fuera una ciudad rica como es ahora, una de las más ricas de Brasil en términos per cápita, empezaron un conjunto de políticas, no solamente lo que acá se llama ahora renta básica de ciudadanía, aunque el nombre ingreso universal, renta básica son nombres bastante conocidos también. Y empezó ese conjunto de políticas en 2013, pero de una manera aún bastante tímida, digamos. Por una primera razón es que el presupuesto era bajo, no tenían lo que tienen hoy en términos de presupuesto. Así que había un
un beneficio que se concedía a familias muy pobres, era lo contrario de lo universal, ¿no? Era extremadamente enfocado en los súper pobres. Eran familiares, no tenían una lógica de que fueran individuales, ¿no? Eran beneficios familiares, pero ya había sí algo que es importante, que es una innovación en el caso de Maricá, que es el hecho de que se pagaba por una moneda social o una moneda digital, que es la moneda Mumbuca. Mumbuca es el nombre de un río que pasa en la ciudad de Maricá, es el nombre de una tribu indígena que también está ahí en Maricá, así que se creó ese sistema. O sea, las personas no reciben dinero directamente, reciben por medio de esa moneda Mumbuca, y hay una regla, una particularidad, que es que solamente pueden gastar en el propio municipio, ¿no? En la propia ciudad de Maricá. Después, los comerciantes, cuando reciben esos recursos, pueden gastar donde quieran, pueden gastar en otras ciudades, y eso desde el comienzo, desde 2013. En 2015 hicieron un cambio importante, los beneficios seguían siendo familiares, pero empezaron a utilizar no un registro, un cadastro propio de la ciudad, sino que pasaron a utilizar el cadastro único, que es un registro del gobierno federal. Y eso fue por razones, supongo que por razones logísticas, por facilidades de organización, pero también fue bastante inteligente en dos sentidos. Primero, si hubiera algún problema como de fraude, ¿no? Como siempre se dice, bueno, alguien que no es pobre pero recibe, directamente la responsabilidad no sería del gobierno municipal, sino que de ese sistema de registro federal. Y la otra razón por la cual me pareció inteligente es que al utilizar ese sistema federal pasaron de familias muy pobres, o sea, familias que tenían un ingreso de menos de un salario mínimo mensual, hasta para 3 salarios mínimos mensuales. O sea, que dejó de ser tan enfocado como era antes y pasó a ser caminó hacia la universalización, pero aún de manera bastante tímida. El grande salto ocurrió en 2019, el año pasado. En el mes de junio salió una nueva ley en Maricá. Ahí ya la ciudad tenía mucho más dinero que antes, tenía esos recursos que provienen del petróleo en la ciudad de Maricá. Y en ese momento cambiaron el nombre, ¿no? Había otros nombres, antes se llamaba renta mínima, en algún momento había un nombre renta básica, pero que no tenía nada que ver con lo que llamamos nosotros renta básica. Los valores recibidos, ¿no? Los valores de los beneficios eran muy bajos, y en ese momento, a partir de junio de 2019, deciden que van a ampliar para llegar, si posible, ¿no? Si era posible, en el segundo semestre del año pasado, a 60.000 personas, y ellas se hablaban de personas, de individuos y no de familias. No lo lograron, pero llegaron a 42.500 en una ciudad que tiene 160.000 habitantes. O sea, que no es universal, claramente, pero ya es un número razonable. También aumentaron el valor, lo pasaron a 130 por persona. 130 por persona, calculando en dólares de hoy, que creo que es la moneda más fácil para que todos entiendan de qué estamos hablando, son $23 mensuales, ¿no? Lo que quiere decir en Brasil en ese momento un 12% del salario mínimo. Así que si una familia, por ejemplo, tiene 5 personas, un hogar de 5 personas, va a recibir un monto de 650, que es un poco más de lo que sería la mitad del salario mínimo, ¿no? Es un beneficio que se puede acumular con cualquier otro ingreso, por ejemplo, con ingresos federales como el Bolsa Familia, que es la transferencia condicionada del gobierno federal. Pueden acumular con pensiones, con rentas ¿no? de pensiones o incluso de ingreso del trabajo, ¿no? O sea que en ese sentido también es bastante diferente de lo que suele pasar incluso en Brasil en otros programas. Bueno, hay esa cuestión de la forma de pago, ¿no? Decidieron desde 2013 que sería por medio de esa tarjeta. De hecho, puede ser con una tarjeta o por el celular, por el teléfono, ¿no? Lo que pasa es que en general los más jóvenes prefieren usar el teléfono porque ya están más acostumbrados a ser parte de su cotidiano y todo eso.
y los menos jóvenes, digamos así, prefieren utilizar la tarjeta. O sea, pero para que eso funcione hace falta que los comerciantes acepten, ¿no? Y eso fue un desafío en el comienzo, porque claro, empezar una moneda nueva, y Julio nos podrá hablar mucho mejor que yo sobre ese tema, es algo difícil, depende de la confianza, depende de lo que piensa la gente, los comerciantes, si eso va a ser algo que el gobierno no va a cumplir o no va a pagar, o si hay algún problema en la conversión de esa moneda mumbuca al real, ¿no? Pero lo que nos cuentan es que hubo ese proceso, poco a poco más comerciantes pasaron a aceptar, y cuando digo comerciantes son formales o informales, lo que es muy importante en la ciudad de Maricá, porque más del 80%, por ejemplo, de los trabajadores empleados en la ciudad de Maricá, más del 80% están en el sector informal, ¿no? O sea que la informalidad es, bueno, es grande siempre en Latinoamérica, ¿no? Pero allá es particularmente grande, es una ciudad pequeña, periférica, aunque está cerca del río, está más o menos 1 hora del río, está cerca de Niterói, que es una ciudad importante también, pero es una ciudad pequeña, con poca actividad económica, con poco dinamismo económico, digamos. Y hablando con los formuladores de esa política y preguntándoles por qué decidieron hacer de esa forma, dicen que claramente tenían que pensar en una estrategia de desarrollo local, porque hay mucha gente que vive en Maricá, pero que trabaja en Río, trabaja en Niterói, San Gonzalo, en otras ciudades que están ahí cerca de Maricá. Si simplemente hicieron un sistema que fuera una transferencia de ingreso, de dinero puro, el riesgo es que eso se fuera a gastar fuera de la ciudad, ¿no? De forma que intentaron hacer de esa manera. El financiamiento básicamente viene, como les dije en el comienzo, de las rentas petroleras. El 75% del presupuesto de la ciudad viene de esas rentas. Eso es muy importante porque quiere decir que el ejemplo de Maricá puede ser muy interesante y hay, de hecho, me parece, algunas lecciones incluso para otras ciudades brasileñas, pero hay que reconocer que es un caso particular, un municipio que tiene mucho más dinero que los demás. La reacción a la crisis del coronavirus me parece que es un punto importante también, y de ahí vienen también algunas lecciones de Maricá. La reacción fue excelente. O sea, en marzo no había ningún caso confirmado, a mediados de marzo no había aún ningún caso confirmado en la ciudad de Maricá, pero el gobierno ya trataba de formular algunas políticas de, digamos, de compensación a lo que sería, lo que ya imaginaban que sería la crisis socioeconómica. Dentro del programa Renta Básica de Ciudadanía, aumentaron el valor, aumentaron de 130 a 300 reales por persona. Eso inicialmente valería para los meses de abril, mayo y junio, pero después extendieron y va a seguir así hasta diciembre. También anticiparon lo que sería la gratificación de Navidad, que se pagaría obviamente en diciembre, y eso se anticipó para el mes de abril. De forma que en abril recibieron 430 por persona. No tenemos ningún estudio, digamos, riguroso del efecto de eso. Tengo algunos datos sobre el mercado de trabajo que les voy a contar, pero hay evidencias anecdóticas, o sea, reportajes o de hablar con la gente, que eso fue muy importante porque permitió a la gente que se quedaran en casa en el momento en que tenían que quedarse en casa. Con una economía básicamente informal, no tenía ningún, digamos, ningún dispositivo de ingreso regular que no fueran esos. El gobierno de la ciudad también complementó con muchos otros, bueno, no tengo tiempo de contar todo lo que hicieron, pero distribuyeron alimentos a los que están matriculados en las escuelas públicas, hubo un programa de préstamos a empresas, hubo un programa de el gobierno pagando el salario de los trabajadores de algunas empresas también, los que ganaban salarios más bajos y todo eso. Con lo cual, la ciudad dio una respuesta bastante contundente, bastante fuerte. El impacto del coronavirus, como saben ustedes, en Brasil fue enorme en todos los sentidos, en términos sanitarios no hay ni que hablar, ¿no? Fue algo, una catástrofe total, y en términos socioeconómicos también, aunque hubo un programa federal bastante importante que llegó a, bueno,
según algunos estudios, a más de la mitad de la población. O sea, más de la mitad de la población vive en hogares que recibieron ese beneficio emergencial. Pero dentro de la ciudad de Maricá hubo ahí, bueno, esas reacciones, digamos, socioeconómicas, ¿no? Y también sanitarias. Al final, lo que pasó es que tuvieron ahí un resultado un poco mejor en términos sanitarios que otras ciudades, pero sobre todo en términos económicos, ¿no? Así tenemos datos, por ejemplo, del periodo enero-julio, datos de empleo formal. O sea, esa es una pequeña parte de lo que es el mercado de trabajo de Maricá, pero comparando Brasil perdió más de 1 millón de empleos, y eso porque hubo programas de garantía de empleo. El estado de Río fue uno de los más afectados, menos 200.000 empleos formales en ese periodo, y en el caso de Maricá fue una de las pocas ciudades de las 92 que componen el estado de Río, una de las pocas que tuvieron un saldo positivo. O sea, entre enero y julio se crearon más empleos que se deshicieron, ¿no? O sea, más contrataciones que admisiones. O sea que eso, claro, no es un estudio riguroso, simplemente son algunos datos, pero supongo que para esa primera intervención es eso. Quizás hay algunas dudas, y después les puedo contar también, si es el interés de la gente, hablar un poco de nuestra investigación, porque lo que hice hasta ese momento fue contar sobre la política, y después poder hablar un poco de cómo pensamos estudiar esa cuestión de Maricá desde un punto de vista individual, familiar, pero también macroeconómico, digamos, en términos de inflación, producto y todo eso. Muchas gracias. Para pasar a esta segunda ronda, yo quisiera pues comenzar con Fabio. Ya Pablo nos decía también esta crítica a la pregunta de siempre, ¿verdad? Que pareciera que es a la que responden los programas pilotos, ¿verdad? De si incentiva el trabajo o no. Y yo quisiera preguntarte, pues, Fabio, en 5 minutos, ¿cómo se ha abordado esta pregunta y este argumento en contra de la renta básica universal en el caso de Brasil y específicamente de Maricá? Gracias, Gabriela, Julio, Pablo, excelente escucharlos. Lo de Corea no conocía mucho, lo de Finlandia un poquito más por mis charlas con Jürgen también, Jürgen de Vispelar, y lo de Pablo, excelente, un panorama general y muchos temas que, bueno, ¿por qué no hablé de eso en mi presentación, no? Así es, cuando uno piensa en lo que dejé de hablar. Un punto muy importante, y ya vuelvo a la pregunta, Gabriela, específicamente, pero un punto muy importante, lo de Maricá, es que no es un piloto. Eso es algo que es una política. Y ahí eso es muy importante, lo de Cuacuá, de ese Washington Cuacuá, que es él, al parecer, escuchó mucho a Suplicy, Eduardo Suplicy, el ex senador, ahora concejal ahí, ¿no? En São Paulo. Lo escuchó mucho, escuchó a Paul Singer también, que es una persona importante por la economía solidaria, por todo ese movimiento de economía solidaria, y trató de empezar a sus políticas. O sea, no hacía falta una comprobación científica de que sería importante, y lo hizo. Y eso es importante también, ese, digamos, pionerismo y esa ambición de hacerlo, porque hay una intuición o hay ya algunas muestras de que puede funcionar muy bien, ¿no? Con respecto a la pregunta, yo creo que pasó también algo en Brasil muy similar a lo que contaba Pablo sobre esa pensión en México. Como Pablo seguramente lo sabe, acá en Brasil hay algo parecido, que es el BPC, que empezó con la Constitución de 88, que es una pensión también contributiva, más un valor bastante importante, que hoy llega a 4 millones de mayores, es muy importante, y fue un cambio un primer cambio en términos de mentalidad, de paradigma. Las personas también creían en su momento que sería algo terrible, que no iban a trabajar, ¿no? Que tendrían que trabajar hasta su muerte y no sé cuánto, y eso poco a poco fue cambiando la forma de ver. Después hubo esos programas como Bolsa Escola, Bolsa Familia, esos condicionales, que también fueron, digamos, acostumbrando a la gente a una transferencia de ingresos, no más a ancianos
y no más solamente a niños, sino que a adultos en edad de trabajar. El gran cambio de Bolsa Familia es que paga a la gente que está en edad de trabajar y en condiciones de trabajar. Y las críticas que se hacían en el comienzo eran esas superficiales, esas críticas de que van a parar de trabajar y que van a tener muchos hijos, esas cosas muy, muy rasas, ¿no? Pero ahora no, el debate cambió completamente. Ahora, claro, hay un momento particular por la pandemia y tal, pero ese tipo digamos, de crítica más sencilla o más superficial ya no es central. Y parte de eso viene de lo que decía Pablo también, que son los resultados de los estudios, ¿no? Los efectos positivos en términos de frecuencia a la escuela, nutrición, salud, trabajo. Y trabajo, o sea, la gente no dejó de trabajar. Hay estudios que llegan a conclusión que en algunos casos específicos, para algunos grupos, puede ser que las personas pasaron a trabajar 2 horas menos a la semana, pero en casos particulares. Y si son 2 horas menos a la semana, bueno, no veo ningún problema, ¿no? Claro, hay una cuestión que si esas horas de trabajo de menos, por ejemplo, si son de mujeres, eso quiere decir trabajar menos en el mercado para trabajar más en casa, eso no está bien. Pero si es un tiempo de ocio o un tiempo de estar con los hijos de una forma interesante o con los amigos, lo que sea, está muy bien. O sea que creo que ese aprendizaje de muchos años cambió un poco el debate. Y en el caso específico, bueno, hay un factor que el valor es bajo, el valor promedio de Bolsa Familia es bajo, es menos de $30. Y hay por familia, lo que quiere decir que es un valor bajo. Claro, si fuera 10 veces más, quizás el resultado sería otro. Pero en Maricá el valor es más alto y es algo que vamos a intentar estimar ahí en nuestra parte, digamos, más económica, más econométrica. Hay también, ¿no? Hay una mirada un poco más antropológica, sociológica, pero también hay una mirada econométrica, más cuantitativa, y vamos a tratar de medir. Nuestra idea es acompañar a familias de beneficiarios y no beneficiarios a lo largo de muchos años. Así que vamos a poder medir eso. Pero por lo que sabemos, por la intuición, por hablar con la gente, por conocer la realidad local, no nos parece que ese es el problema. La gente va a comprar un poco más de comida, va a comprar un poco más de ropa, como contaba Pablo, va a poder, por ejemplo, no sé, contratar a una persona para que cuide a los niños por unas horas y con lo cual pueden trabajar más. O sea, que es algo que hay que mirarlo de una forma, digamos, empírica, cuantitativa, pero no me parece que sea la cuestión central. Y en el debate nacional, después podemos volver a eso, ya no es ese el problema. El problema en el debate nacional es un problema de presupuesto, de que les parece, digamos, a los más conservadores, y hay ahora, incluso dentro del gobierno de Bolsonaro, hay un embate entre grupos, y los más conservadores no quieren porque cuesta mucho, porque el valor es alto, no es tanto porque va a haber un efecto, un incentivo malo, nada así. Pero podemos volver a ese punto de la discusión nacional más adelante. Muchas gracias, Fabio. Y pues a Julio, pues también quisiéramos discutir a partir de lo que ya planteaba Pablo y sobre todo frente a este auge de la crisis que enfrentamos actualmente, pues cómo la construcción de un Estado con mayor seguridad social, como la implementación de una RBU, puede reforzar la interdependencia que tenemos como sociedad y aportar a una mayor libertad e igualdad y, por tanto, a un nuevo concepto de derecho o derechos. Sí, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que ahí cabal Fabio ya estaba tocando un poco sobre estas tensiones que se dan a nivel nacional, digamos, en términos de la relación que tienen los políticos con el dinero. Y eso siempre es muy interesante, ¿no? Porque al fin, digamos, de alguna forma, de varias maneras, la interdependencia de la sociedad, porque eso es el dinero. El dinero es una serie de promesas que nos hacemos los unos a los otros, ¿no? Entonces, como bien comentaba Pablo, de alguna forma un ingreso básico universal es una nueva promesa social que le da literalmente otro paradigma moral y social para relacionarnos, ¿no? Porque es una base en la cual todos podamos relacionarnos de otras maneras.
ahora, regresando un poco al tema, digamos, del financiamiento, cómo a mí siempre me deja un poco como aturdida la pregunta de que, no, pero es que es muy costoso. Y yo me pongo a pensar, bueno, pero el Pentágono en los Estados Unidos gasta sin ningún tipo de contabilidad 21 trillones de dólares en un par de años, ¿no? Y si uno divide esa cantidad por 330 millones de personas, que son todas las personas en Estados Unidos, tenés una cantidad exorbitante de dinero por persona, son como $50,000 por persona, ¿no? Entonces, 5,000, sí, al año, entonces son como $5,600 al año. Entonces yo digo, no es una cuestión tanto de financiamiento, es una cuestión de voluntad política, de qué promesas queremos mantener, ¿no? Queremos mantener el gasto solo al ejército, por ejemplo, o queremos hacerlo también para toda la sociedad. Porque ese es el otro mito, digamos, de la sociedad moderna que nunca se habla, el tabú de dónde viene el dinero, ¿no? ¿Quién lo produce? El dinero es hoy producido por la mayoría de bancos privados. O sea, cuando a ti te dan una deuda, te dicen, aquí hay 100 dólares o 100 quetzales, tienes que darme 200 de regreso. Pero ¿de dónde vienen esos otros 100? Vienen de las deudas de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que genera este sistema? Genera que la gente empiece a competir entre ellos para extraer, y eso quiere decir que siempre va a haber gente que van a perder. No tenemos maneras hoy en día de mantener contables a estas instituciones, a los bancos. ¿Por qué no democratizarlos, digamos, la creación monetaria, la creación de promesas, digamos, sin necesariamente un interés positivo? No es necesario. El dinero se puede producir por igual a todas las personas incondicionalmente, sin la necesidad de devolvérsela a un banco, ¿no? ¿Por qué no generamos esas instituciones, digamos, democráticas, en las que localmente, municipalmente, regionalmente, federalmente, internacionalmente podamos regular y mantener, digamos, la riqueza en donde se produce, ¿no? Los bancos hoy son como una máquina de aspirar, ¿no? Te sacan el valor de la gente y se concentra en el 1% de la sociedad mundial, mientras que el 99%, ¿qué hace? ¿No? Para mí, yo creo que también es importante, en estos tiempos también de crisis, es también importante ver como la larga historia de donde estamos viviendo, y también pensar en formas sociales que también vayan más allá del Estado-Nación. No necesariamente en contra directamente, pero pensar también en qué otras maneras podemos generar para relacionarnos. Por ejemplo, en Latinoamérica. Yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que podamos hablar de algún tipo de internación confederada en Latinoamérica, y dar ahí también un ingreso básico. ¿Por qué no podemos tener una confederación de naciones democráticas latinoamericanas, ¿no? Y que en el ingreso básico se pueda generar desde niveles locales hasta niveles más grandes, con monedas regionales y así nomás, ¿no? La riqueza está ahí. La riqueza, el valor, viene de la gente, ¿no? La cuestión es cómo hacemos para verlo, ¿no? Porque hoy el sistema no lo ve. Hoy el sistema no le paga a las mujeres por reproducir a la vida y a sus hijos y a la sociedad, ¿no? Entonces yo me hago esa pregunta, ¿de dónde viene el dinero? ¿No? El dinero no tiene que venir de un banco, lo podemos producir nosotros mismos, mutuamente, cuando ¿no? Son promesas al final. Gracias. Julio, vamos a dar por cuestiones también de tiempo, pues la palabra ya a quienes nos acompañan desde las distintas plataformas. Muchísimas gracias por sus preguntas que vamos a estar haciendo ahora a cada uno de los tres panelistas. Y para el caso, pues, de Pablo, hay dos preguntas. Una que va alrededor de cuál es la cuantía de la pensión ciudadana y si la medida ha tenido algún efecto en las cifras de pobreza. Y una segunda que dice así: hay razones en la ciudadanía para desconfiar de una política de protección social como la RBU, y en gran medida son los niveles de corrupción en los países. ¿Qué podemos responder?
Bueno, como decía yo al principio, la pensión ciudadana en México es de aproximadamente $70 mensuales, que es además la mitad de una línea de pobreza. Entonces, efectivamente, pues tiene un impacto en la medición de la pobreza y se encuentra que el grupo etario con menores niveles de pobreza en el país son los mayores de 65 años. Asunto que hay que ver porque está muy concentrada en la infancia. En general, en América Latina tiende a haber niveles de pobreza más altos en los hogares con niños y niñas pequeñas. Pero evidentemente no siendo suficiente, en el sentido de que pues, lo óptimo sería por lo menos una línea de pobreza, tampoco es cualquier cosa media línea de pobreza. O sea, ya es en términos de su impacto en la medición de la pobreza es evidentemente significativo. Luego, pues desconfianza hacia la RBU por la corrupción, pues habría que tener desconfianza de todo, no necesariamente de la renta básica universal. Ahora, ¿qué ayuda mucho para abatir los niveles de corrupción o de clientelismo político? Que eso también hay que subrayarlo. Entre más universal sea algo, menos espacio para la corrupción y menos espacio para el clientelismo. Cuando algo depende de la gestión de alguien, de la intermediación de alguien, el riesgo de clientelismo, de exclusión injusta o de corrupción es mayor. Entonces, realmente la manera para poder terminar con el clientelismo, la corrupción en las transferencias monetarias es hacerlas universales e institucionalizarlas como derechos. Media vez no tengan este carácter, el huevo de la serpiente ahí está. Cuando alguien puede decidir quién sí y quién no, pues se abre un espacio a la discrecionalidad que puede tener muy negativas implicaciones. Yo, por ejemplo, les decía un ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, como ustedes saben, el metro es bastante barato porque está sujeto a un subsidio universal. Nadie ha acusado al metro de clientelismo. Nadie ha acusado al metro de corrupción. Simple y llanamente, quien usa el metro goza de ese subsidio sin ninguna condición y quien no lo usa, pues no goza de ese subsidio. Entonces, en la medida en que avancemos hacia esquemas de carácter universal e institucionalizados como derechos, estas preocupaciones, que son evidentemente legítimas, quedan muy acotadas. Es lo que podría comentar. Muchísimas gracias, Pablo. Para Fabio, pues también hay dos preguntas. Una es de Gabriela Cabaña. ¿Cómo ven en Maricá la transición a un sistema que no dependa de los ingresos del petróleo? Y otra que es pregunta para Fabio, asumiendo las características particulares de Maricá, ¿se han discutido para otros municipios la implementación de experiencias similares? La cuestión del petróleo es muy importante. Hace poco estuvimos hablando con Jorge Pinto, un investigador portugués que quizás va a venir a Maricá también, que estudia justamente cuestiones ecológicas, ¿no? Renta básica y ecología. Y lo que dice es que hay gente que dice, bueno, pero si hay renta básica, se resuelve el problema del medio ambiente. Y lo que dice no es así, es mucho más complicado. Y un ejemplo claro es ese de Maricá, que si por un lado hay, digamos, los recursos del petróleo, es lo que permite que haya esa política, que se haya implementado. Por otro lado, es un recurso que viene, bueno, digamos, de una ofensa al medio ambiente, ¿no? Es peligroso, hay un riesgo ambiental y todo eso. O sea, en el corto plazo, digamos, hay esa cuestión. Y también hay el problema de que se va a terminar algún día, los precios del petróleo cambian, oscilan y todo eso. Lo que hace la ciudad de Maricá en ese momento es trabajar en dos digamos, ámbitos, ¿no? En dos vertentes ahí para tratar del problema del petróleo. Por un lado, lo que hay es que están tratando de buscar formas de desarrollo local amplias, variadas. Por ejemplo, construyeron un hospital, que es un hospital que va a tener ahora ya tuvo durante la crisis del coronavirus, pero un hospital con una importancia regional. Están tratando de traer a un parque tecnológico, haciendo políticas
que van a traer algún desarrollo económico. Hay también un problema grave en Maricá, son cuestiones de saneamiento, creo, no sé si esa es la palabra en español, saneamiento, y ahí están tratando de invertir en eso de forma a crear otras oportunidades de empleo, de renta y de desarrollo, ¿no? O sea, que no estar siempre dependiente del petróleo, esa es una cosa. Y por otro lado, lo que hicieron también, crearon un fondo soberano, teniendo como ejemplo a lo que hay en Alaska, Noruega. Hay otra ciudad también que recibe mucho dinero del petróleo acá, que es Niterói, que es la ciudad donde está mi universidad, la Universidad Federal Fluminense. Ahí también crearon ese fondo. La idea es que vamos a, bueno, pensaron ahí los gobiernos de ambas las ciudades, es crear eso, crear una forma de, digamos, ahorrar parte de lo que ganamos ahora para que podamos tener eso por un largo periodo, ¿no? Aún es bastante incipiente, empezaron hace poco, pero, o sea, demuestra que están sí preocupados con ese problema. Y hay también decisiones políticas que van a ser importantes. Por ejemplo, ¿en qué medida Maricá va de forma pasiva a recibir ese dinero del petróleo o va a tratar de implementar equipamientos ahí en la ciudad que van a aumentar el riesgo, por ejemplo, de un daño ambiental o algo así? Y eso es algo que está en discusión. Sobre los otros municipios, bueno, digamos, otras ciudades en Brasil, hay otras que están muy interesadas. De hecho, es un tema ahora de gran interés. Estamos en plena campaña, ¿no? Hay elecciones el 15 de noviembre acá, elecciones municipales. Y nos llamaron a mí y a miembros de nuestro equipo también para hablar, por ejemplo, hay algunos cursos de formación para futuros alcaldes o futuros candidatos y cosas así. Y nos llaman para hablar de Maricá, para contar cuál es el ejemplo. Y lo que pasa es que, claro, hay ciudades que son muy pobres en Brasil. Las finanzas públicas están destrozadas, no tendrían ninguna manera de crear eso. Pero hay muchas otras que no, que tienen un dinamismo económico propio, no solamente por el petróleo o por otros recursos naturales, sino por otras razones. Ciudades que tienen importancia industrial o cultural o lo que sea. Así que hay sí formas incluso en el debate por ejemplo, en ciudades como Río, como São Paulo, las dos que acompaño de forma más cercana, hay como varios candidatos que están hablando de eso. Claro que cuando usan el término renta básica, uno no sabe muy bien sobre qué están hablando, porque pueden pensar en renta básica, pero de una forma completamente diferente de lo que estamos hablando acá. Pero es algo que ya está colocado, digamos, ahí en el debate. Y hay algunas ciudades probaron con algo parecido durante la pandemia. Niterói fue el caso más interesante, me parece. Llegaron también, es una ciudad más grande, son 500,000 habitantes, Niterói, pero distribuyeron a 50,000 familias aproximadamente un beneficio de R$500, que es un valor bastante razonable, a 50,000 familias, y ahora están discutiendo qué van a hacer después, cómo van a hacer la transición para lo post-pandemia, cómo van a hacer eso. Y hay otros casos de ciudades muy pequeñas. Hay una que siempre, no me acuerdo el nombre, pero lo apunté acá, que es Limoeiro de Anadia, que es una ciudad en el interior de Alagoas, que es uno de los estados más pobres de Brasil. Es una ciudad muy pequeña y acaba de empezar ese año un proyecto que se inspira en el proyecto de Maricá. No tienen ingreso de petróleo, lo que están pagando es un valor muy bajo, empezando con pocas familias, pero tienen esa idea que es que vamos a aumentar y vamos a empezar con otras políticas simultáneamente. Pablo hablaba, por ejemplo, de transporte subsidiado en la Ciudad de México. En Maricá, por peleas entre el gobierno municipal y las empresas de autobús, que son terribles, por fin él decidió que iba a fornecer algunas líneas gratuitas. Y ahora hay ese servicio gratis en Maricá también. De forma que, bueno, no tuvimos tiempo de hablar mucho de eso, pero es un conjunto de políticas, es una lógica diferente de ingreso, servicios bancarios, microcrédito, transporte, educación, una educación con ese propósito de economía solidaria. Me parece que eso es algo que, incluso en municipios pequeños, es algo que se puede, digamos, es una inspiración que puede servir a otras ciudades también.
Gracias, Fabio. Y precisamente había una tercera pregunta que tenía que ver un poco con las elecciones provinciales del próximo mes en Brasil y la fuerte tendencia que hemos visto en los últimos tiempos en Brasil de gobiernos, digamos, de derecha, alejados de las políticas sociales. Y ahí la pregunta es si es un riesgo este proceso, digamos, social electoral para el fin o amenaza, digamos, con finalizar la RBU en Maricá. Sí, bueno, la situación política, sobre todo desde 2016, es un poco trágica, digamos, en Brasil. Aunque en esas elecciones creo que el clima ya es otro, no es un clima de law and order, ¿no? Como estaba ahí, como lo de Trump, o de corrupción, anticorrupción, como si fuera una obsesión, que es lo que pasaba en las elecciones de 2016, 2018. Los temas han cambiado, incluyendo ya, como decía antes, a esos temas de distribución de ingresos. Hay algo que es paradoxal y muy curioso, que es que el gobierno federal no quería implementar un programa amplio de distribución de ingresos, ¿no? De transferencia de ingresos. La propuesta original era de 200 reales y a un público muy pequeño, pero hubo mucha presión de la sociedad, hubo presión también del Parlamento, sobre todo de los partidos de oposición, y se llegó a ese valor de 600, que es un valor ya bastante importante, y puede haber hasta 2 por hogar. Y lo que pasó es que el gobierno de Bolsonaro tuvo una baja muy fuerte de popularidad en los meses de abril y mayo, y después, cuando se sintieron los efectos de ese beneficio emergencial, aumentó mucho. De hecho, llegó a un nivel más alto, pasó desde que empezó su gobierno, más de 40% de excelente o bueno. Lo que quiere decir que ahora hay un dilema dentro del propio gobierno federal, que es qué hacer, porque si dependiera de Bolsonaro, me parece, seguiría con el mismo programa porque le dio mucha popularidad, pero la orientación ideológica de su ministro de Hacienda y de toda la equipo económica es de gastar menos, recortes y todo lo clásico, ¿no? O lo clásico de lo neoliberal y todo eso. Así que hay un embate, hay una paradoja y no se sabe cómo se va a resolver. Ahora bien, esas elecciones en noviembre son elecciones locales. Son realmente en un nivel muy local, creo que son 5.600 ciudades en Brasil y ahí son las elecciones. Y esas elecciones en general son o sea, basadas en temas muy locales. Es si el hospital funciona o no, si la escuela está bien, si las calles están bien asfaltadas o no. Son mucho más temas locales que temas nacionales. Específicamente en Maricá, el alcalde es muy popular. Es muy popular. Lo decimos por informaciones que tenemos, hablando con la gente, por sondeos que tienen ahí dentro del gobierno y personas con las cuales hablamos. Y también porque en parte de nuestra investigación, como parte de lo que hacemos, tenemos un servicio, contratamos a una empresa que hace un monitoreo de los medios de comunicación y también de Facebook, Twitter y esas cosas, y clasificamos lo que sale sobre renta básica y sobre el gobierno de Maricá entre positivo, negativo o neutral. Y las menciones positivas son mucho más importantes, es una desproporción lo que hay. Así que no hay forma me parece que es imposible que Fabián Horta pierda las elecciones, pero digamos que eso fuera posible, que lo pasara. Sería imposible a un alcalde de Maricá volver atrás, decir, no, ahora ya no hay eso. Lo que podría hacer sería congelar el valor o empezar a inventar reglas, criterios y todo eso. Pero me parece que es como decía Pablo sobre lo que pasó en México con las pensiones. Ya es parte de la realidad, ya es parte del imaginario local. Es imposible, me parece, a alguien cambiar completamente. Así que, por lo menos en el corto plazo, no me parece que haya un riesgo muy grande. El riesgo es que no se amplíe como anuncian el actual gobierno. Ellos dicen que quieren ampliar para más allá de los 60.000 que están en cadastro único. Pero eso, si viene otro gobierno, puede cambiar. Pero según lo que sabemos, no hay ese riesgo en Maricá en ese momento. Gracias, Fabio. Creo que precisamente como decía Pablo, es un nuevo punto de partida,
¿verdad? Y pareciera que ya es un punto también de no retorno. Y creo que eso es interesante. Vamos terminando. Julio, pues hay 2 preguntas que van en la misma línea. ¿Hay información sobre el tipo de consumo de las personas en estos pilotos? ¿Y cuál es el patrón de consumo de las personas que forman parte de los programas? Si ha cambiado. Y de una vez, pues aprovechando que vas a tener el uso de la palabra, pues un mensaje de cierre con el que quisieras terminar este espacio. Bueno, para Finlandia, según entiendo, la gente, como bien comentaba Pablo, o sea, la salud mental también venía por el hecho de que la gente no tenía tanta presión por no tener suficiente dinero para consumir. En términos de patrones de consumo, en realidad no tengo los datos ahorita. Sería interesante ver porque, digamos, en Corea del Sur, en la región de Gyeonggi, ahí como por la moneda local, digamos, los patrones de consumo se fueron a comprar, digamos, tal vez no en el gran supermercado, pero a mercados locales, ¿no? Entonces, a los productores locales, en lugares en donde se produce, digamos, vegetales, carne, etcétera, y los lugares en donde se venden, en esos lugares, esta moneda podía circular, ¿no? Entonces, me imagino que algo parecido está pasando en Maricá. Fabio me complementará acá, pero el consumo local con una moneda regional es obvio, ¿no? Al final, eso también es una dimensión socioecológica también, ¿no? El dinero hoy en día es como un monocultivo, ¿no? Tenés el dólar, tenés el euro, tenés todas estas monedas nacionales que al final lo que hacen es eso, generan monocultivos en todas las otras dimensiones de la realidad. Entonces, una moneda local de alguna forma hace patrones de consumos que sean más ecológicos en términos regionales de donde vienen las cosas, ¿no? Para cerrar, yo diría que es importante poner en el imaginario político que ya es posible hacer un ingreso básico y de incitar a las autoridades locales, sean municipales, sean regionales, en donde sean, de que es tiempo de hacer una renta básica, ¿no? Buscar a estos alcaldes en todos lados, ¿no? Y trabajar con ellos, conectarlos, hacer redes para que esto se vuelva una realidad para más personas en todo el mundo. Muchísimas gracias, Julio. Pablo, sus palabras de cierre para este conversatorio. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, muy gracias a los colegas, yo aprendí muchas cosas ahora, pero yo creo que además no hay que ver el ingreso básico universal como una cosa aislada de una estrategia global de desarrollo. No es la solución a todos los problemas, es parte de la solución a los problemas. Y en ese sentido, perfectamente se puede combinar una estrategia de ingreso básico con una política de promoción de economía social y solidaria, junto con una política de transformación de modelos de producción y consumo, junto con una política de consumo ambientalmente sustentable, etcétera, etcétera. Entonces, no caigamos en una lectura reduccionista, economicista, de que es nada más el equivalente a tener un poquito más de dinero. Como les decía, es una herramienta poderosa de reordenamiento social y puede ser una herramienta también potente para una estrategia de desarrollo que cambie tanto el estilo de vida como el estilo de desarrollo. Muchísimas gracias, Pablo. Y finalmente, pues, Fabio, algunas palabras breves para cerrar el conversatorio de hoy. Sí, bueno, creo que un comentario muy breve sobre lo que dijo Julio. Sí, el consumo local, ¿no? Eso es muy importante. En algún momento hablé de cómo empezó lo de los negocios locales que aceptaban Mumbuca y todo eso. Ahora, el último número que nos pasó Joaquín, que es el presidente del banco, Mumbuca ya es negocios, puede ser una tienda, un negocio formal y pequeños vendedores ambulantes, eso también. O sea que 7.000, de forma que el consumo local está establecido de una forma importante. Yo creo que el mensaje, digamos, principal a partir de lo que hablamos acá es que hay que empezar, hay que hacerlo, ¿no?
hay que hacer, no esperar a que tengamos la prueba de que funcione y tal, porque ya hay elementos suficientes y vale la pena empezar. Y empezar quiere decir si hay, hay dinero, como hay en Maricá, o si no hay, o si hay, digamos, hay formas de organizar una redistribución que sea pequeña, pero que tenga mucha información. Eso es algo importante en Maricá también, que es tener información sobre la población y combinar con otras políticas, como insistió bastante Pablo. Quería decirles también, yo puse ahí en Facebook, yo puse el sitio de la investigación. Al final no hablé tanto de lo que vamos a hacer nosotros, pero es una investigación con diferentes, digamos, elementos, y una investigación también con personas de áreas distintas, de disciplinas distintas. Nos parece algo muy importante, no somos todos economistas, sería terrible, ¿no? Sería malísimo una investigación solamente con economistas, no tenemos la creatividad y la originalidad que tienen tantos otros y miradas distintas. Hay una parte que es una encuesta de hogares, algo más cuantitativo, pero también con entrevistas, con una serie de otras formas. Y quisiera decir así, y decirles también que, bueno, la idea era tener ya resultados en ese momento, pero por lo que pasó, por la crisis del coronavirus y todo eso, no pudimos hacer la encuesta. Vamos ahora a empezar algunas entrevistas por Zoom, por Skype, de esa forma con líderes locales, pero no con la población que recibe, porque sería imposible, eso va a quedar para el comienzo del año que viene. Pero la idea será, en mediados del año que viene, tener nuestros primeros resultados. Y queríamos invitarles a acompañar eso, los que puedan, los que tengan interés, porque vamos a tener mucha información y somos un equipo pequeño, así que los que tengan interés, será un honor a que la gente utilice los datos, vengan a Maricá cuando puedan, cuando sea posible viajar otra vez, porque vamos a necesitar ayuda también para todo eso. Hay una fecha importante que es el 24 y 25 de junio del año que viene. Vamos a organizar un seminario y sería una forma de un seminario para presentar nuestros resultados, pero para escuchar a la gente, no solamente sobre experiencias de otros países, sino también para criticar, ayudarnos a analizar lo que vamos a tener como primeros resultados. Y una cosa muy importante es que vamos a, claro, llamar a europeos, vamos a llamar a los americanos, ¿no? los estadounidenses que trabajan con nosotros ahí en la investigación, pero sí nos parece muy importante también tener esa mirada de Latinoamérica. Y así que ya, bueno, algunos de ustedes van a recibir invitaciones dentro de algunos días, porque estamos tratando, ahora en el mes de octubre, vamos a tratar de empezar a preparar el programa para ese evento que ya tiene ahí sus fechas. Era eso, quería agradecerles mucho y que puedan escribirme ahí, me encuentran en Twitter. Ahora entré en Twitter porque parece que hace falta estar en Twitter, si no uno no existe. No, ahora estoy en Twitter también. Y si no, también por email, ahí en ese sitio de nuestra investigación encuentran todas las informaciones. Muchas gracias. Gracias, Fabio, y gracias también por compartir la experiencia de Maricá. Yo creo que precisamente en ese recordatorio que nos hace Pablo de que la renta básica universal es un esfuerzo que tiene que ser respaldado por muchísimos esfuerzos más que van en muchísimas vías, pues creo que el ejemplo de Maricá va un poco a demostrar, a cambiar ese pensamiento de no se puede hacer nada, de las cosas no pueden cambiar, y la respuesta pues a esa desesperanza, digamos, es que es posible porque ya fue posible alguna vez en Maricá. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también por ser parte de esta discusión y sobre todo a Fabio, a Pablo y a Julio, pero también a Carlos y a José que han estado ahí siempre organizando estos eventos. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Y muchas gracias.